Además de este diseño para construir esta mayoría y esta mayor gobernabilidad, evidentemente se requiere liderazgo y evitar la mezquindad política de los demás actores. Esto no se ve nada fácil, Jorge. No, pero desde hace 200 años, Gustavo, los sistemas institucionales están diseñados para la parte más negativa del ser humano, la mezquindad, la miopía, la ambición, la envidia, o sea, las instituciones democráticas se han diseñado desde los papeles federalistas de Madison para los malos, no para los buenos. Y por eso tenemos que inducir estos cambios, como el que señalaba ahorita Héctor, y varios más por el estilo, que van junto con, por ejemplo, si quisiera el gobernador Peña Nieto algo más ambicioso en esa materia, por la segunda vuelta legislativa. Te genera una mayoría casi en automático. Y no tiene el problema de una sobrerepresentación directa tan radical. Lo mismo un poco que el otro punto, quizás el último, que tratemos de acuerdo con las tesis de Peña Nieto, el sistema de protección social para todos los mexicanos. Eso es muy importante. Sí. Y es de fondo, además. Eso es fundamental. Y es una coincidencia que es un poco también darle tenemos. énfasis social al modelo de desarrollo, en esencia. En nuestro planteamiento es asumir que necesitamos financiar esto con un impuesto al consumo, que es el único lugar hoy en México en donde puedes cobrarle impuestos a todos los mexicanos, a la hora en que compran, no a la hora en que cobran, a la hora en que compran. Y etiquetar eso, que es un daño al bolsillo de los mexicanos, para un bien público mayor que los mexicanos entienden, como prueba una encuesta previa, que es, te voy a quitar de tu bolsillo, pero te voy a dar aquí un sistema de seguridad social universal por el hecho de ser mexicano. ¿Qué implica eso? Un seguro desde que nace, seguro de vida, seguro médico, seguro contra accidentes, seguro de trabajo, seguro de desempleo y pensión. A todos los mexicanos por el hecho de serlo. Ahora, eso hay que pagarlo ¿de dónde? De los impuestos al consumo. Esto implica un daño, sí, pero hay una evidencia por lo menos de que los mexicanos estarían de acuerdo en esto. Cuando plantearon el aumento del 2% al IVA, hubo una encuesta muy significativa, la citamos siempre Jorge y yo. Le preguntaron a la gente, ¿usted está de acuerdo en un aumento de 2% al IVA? El 95% de la gente dijo que no. En la misma encuesta, siguiente pregunta, ¿estaría usted de acuerdo con un aumento de 2% al IVA si esto se destinara a combatir la pobreza? Entonces el 85% sí. La gente entiende. Lo que la gente quiere es transparencia y claridad. Y está dispuesta, yo creo, a financiar los bienes públicos que necesita. Y lo hace todos los días. En esencia, plantean ustedes una agenda a los políticos profesionales para cotejarla con la suya e impulsar una agenda moderna desde la sociedad. Jorge. Eso es importante. Ese es, yo creo que el planteamiento, el meollo del planteamiento. Y por eso llevamos ya más de un año, Héctor y yo, recorriendo el país, escuchando a la gente, defendiendo estas tesis, ajustándolas cuando hay críticas o dudas o sugerencias que nos parecen válidas, y muchas han sido válidas, para poder ayudar nosotros en lo muy poquito que podemos hacer, a que la gente se organice y presione a los candidatos. El candidato va a Morelia, el del PRI, del PAN, del PRD, da lo mismo, va a Morelia en campaña y dice yo voy a hacer esto, que lo presionen o la presionen, diga a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué dinero? ¿Con qué fuerza política? ¿Con qué esquema? ¿A qué se va a parecer? ¿A qué no se va a parecer? ¿De dónde tomas estas ideas? ¿Quiénes son la gente que van a ayudarte a hacer esto? Es decir, que la ciudadanía finalmente le imponga a esta elección del 2012 un carácter mínimamente programático. No somos ilusos, sabemos que el carisma, la personalidad va a contar mucho, la estructura de partidos va a contar mucho, en todas las elecciones del mundo así es, pero ya necesitamos una elección en México provista de contenido programático. Nunca la hemos tenido, Solo hemos tenido 2 elecciones y media en nuestra historia, porque la de Madero no cuenta, la de Cedillo fue a medias, y las únicas 2 de verdad democráticas han sido 2000 y 2006. Las 2, por distintas razones, no fueron programáticas. El 2012 sí lo puede hacer. Ahora, eso es lo que queremos. Hoy, precisamente, viene un artículo de Emilio Álvarez y Casa en el periódico Universal. Hace 2 días
Hubo otras iniciativas de otros grupos, han presentado otras propuestas. El Grupo México a Debate lanza una convocatoria para un acuerdo nacional. ¿Qué tan factible es un acuerdo nacional en este momento? Bueno, un acuerdo nacional sobre cuestiones específicas de lo que va a ser el programa de gobierno, yo creo que es imposible. Y no deseable. Tenemos que pensar democráticamente en que lo que va a haber son proyectos mayoritarios, proyectos de fuerzas políticas coaligadas o de mayorías ganadas en las urnas por algún partido. Ahora, es muy importante que haya estas iniciativas porque va en el camino de convertir esta elección que viene a buen tiempo, porque están empezando a calentarse los motores adecuadamente para que haya estas definiciones programáticas. Yo leí el artículo de Álvarez y Casi y me gusta mucho porque está planteado ahí, digamos, todo lo que son como los nuevos consensos, las nuevas expectativas del país respecto de lo que este país tiene que ser. Y somos muy coincidentes en eso. Ahora, ¿qué es lo que veo que falta ahí? Lo irán construyendo en el camino. Los cómo. Porque en el que yo creo que hay un cierto consenso creciente en México de qué necesita el país. Estamos sobrediagnosticados. Yo diría, es una muy buena palabra. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo conseguimos una educación de calidad? ¿Cómo conseguimos una economía en crecimiento? El cómo. Y luego viene el siguiente punto. ¿Por dónde empezar? Que es el momento propiamente político, es en dónde empiezas el cambio que desata los demás cambios. Eso depende mucho de la coyuntura, eso va a depender de la coyuntura política, pero si está claro el qué y está claro el cómo, entonces será materia del oficio político aprovechar la coyuntura y escoger bien el primer paso, ¿no? Jorge, hay una parte del libro que me parece muy relevante. Increíble fractura de los mexicanos con sus élites dirigentes, en particular con su clase política, pero también con los poderes fácticos. Somos, ustedes lo dicen, un país ballena que se siente un ajolote. ¿Cómo entonces, la pregunta es, retomar el antiguo sentido de grandeza del pueblo mexicano, porque está pendiente ese vigoroso nuevo sueño colectivo para llevar a este sueño de grandeza del que podemos tener todos los mexicanos? ¿Cómo? Mira, Gustavo, al final del segundo libro, Regreso al Futuro, aparece parte de una encuesta que realizó la empresa Gauss y que aparece en su totalidad en el número de febrero de la revista Nexos. Y de ahí sacamos esta fractura, no la inventamos, la gente la dice en las encuestas. Es muy impresionante. La gente le tiene una desconfianza brutal a los políticos, a la clase política, a todos, PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza, lo que tú quieras. A las instituciones. A las mismas. instituciones. Hay un a desencanto con esta incipiente democracia en México. Un desenganche, hay un desenganche. No Mira, creen. A ver, para citar una parte de la encuesta. Preguntan, ¿a quién le dejaría usted sus hijos si tuviera que entregárselos, encargarle su cuidado a alguien? Bueno, creo que están arriba los tradicionales. Maestros, pero como al 22%. Sí. Luego los sacerdotes, pues igual. Ahora, al presidente, el 7%. Al ejército, el 7%. A un banquero, el 3%. A un diputado, el 1%. Bueno, la gente... Cero confianza. A un actor, bueno, a un periodista, creo que 2%. Bueno, nadie es perfecto. No, bueno, lo que quiero decir es que eso que dice Jorge, hay una separación no solo con las élites políticas, sino una separación de desconfianza del pueblo de México con sus élites dirigentes. No creen en sus empresarios, no creen en su presidente, no creen en sus soldados, no creen en sus periodistas, no creen en sus actores, no creen en sus diputados. Los diputados van al final. Y la policía, hay una policía y los diputados, ahí van. Hay una ausencia de un futuro común en la cabeza de los mexicanos, hay una ausencia de un sueño colectivo común de todos los mexicanos. ¿Cómo recuperar este sueño para lograr la grandeza y un proyecto de nación viable que nos dé mayor competitividad? Porque ahí tenemos todo. La riqueza ahí está. Yo creo que es la conclusión del libro, Gustavo, y de nuestra conversación, en el sentido de que ese sueño común venía en parte, por lo menos, de la visión común que teníamos de la historia nuestra, todos los mexicanos, generada principalmente por la educación pública desde los años 30. Esa historia común, que nunca existió, los mexicanos no tenemos una historia común,
construimos una historia oficial para que fuera común y unificara un país que no era todavía una nación. Muy diverso. Y salió más o menos bien. Ya no funciona eso, porque no tenemos la misma visión de nuestra historia. Necesitamos un nuevo sueño común, pero no hacia el pasado, hacia el futuro. ¿De qué país queremos? Lo que pensamos nosotros, y es la conclusión de ambos libros, es que esta idea de un país de clase media, de un país próspero, democrático y equitativo, globalizado, inserto en la economía mundial, donde se respetan los derechos humanos, donde se acepta la economía de mercado, donde se acepta que el poder solo se gana en las urnas, donde se acepta de algún modo que se necesita proteger a los más pobres, pero con un sistema que sea para todos, no únicamente pensado para los sectores más desfavorecidos del país. Esos consensos en este marco de una visión de futuro puede ser el nuevo sueño común. Hay que construirlo, no existe. La encuesta nos muestra muy bien que no tenemos el mismo sueño todos los mexicanos. No es cierto. El Mexican Dream existe en una sola parte, pero hay una expectativa en la cabeza de los mexicanos en Estados Unidos. Pero hay una expectativa mayoritaria. Es muy interesante lo que dice la encuesta. Si le preguntas a los mexicanos, ¿cuál es el principal problema del país? Te dicen la seguridad. Si les preguntas, ¿cuál es tu principal problema? ¿Y qué es lo que tú quieres? Entonces el problema es la economía, la falta de seguridad social, el problema económico y social. Ahora, hay una mayoría de mexicanos, el 55%, 56%, que quiere una de estas tres cosas. Empleo, propiedad, propiedades y bienestar para su familia. Esa es la expectativa que hay que llenar. ¿Cómo reconstituimos el sueño? Con hechos. Trazando el camino, empezándolo a realizar y convirtiendo este país en lo que puede ser, que es toda la convicción que está detrás de este libro. Un país próspero, un país equitativo, un país democrático, con un gobierno que funcione y que pueda hacer las cosas. Es perfectamente factible. Como dice Jorge, no son cosas del otro mundo. No son cosas que no se hayan hecho en países parecidos a nosotros y como en el caso de la escuela completa, no son cosas que no hayamos hecho ya los mexicanos. De manera que... Jorge, Héctor, gracias por estar con nosotros esta noche. Sin duda, muy interesante las propuestas que ustedes hacen y la conclusión no puede ser mejor. Retomar el sentido de grandeza del pueblo mexicano, este gran sueño colectivo, es factible, es viable, hay que trabajar para ello. Sí. Mucho trabajo tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos en este programa especial. Vamos.